Buenos días para todas. Hoy van a ver un video súper especial sobre el genocidio en Camboya. No se lo pierdan. Mi nombre es Manuela Martínez. Mi nombre es Daniela González. Mi nombre es Diana Rojas. Mi nombre es Laura Quiñones. El genocidio camboyano duró 3 años, 8 meses y 20 días a partir del 17 de abril de 1975, con la llegada de los Khmeres Rojos a implementar su propia ideología a través del año cero. Esto es denominado así ya que se pretendía romper de manera radical con absolutamente todo. Para ello se abolió el dinero, se suprimió la vida privada, se destruyó la tecnología, se prohibió la cultura y la religión y además de todo asesinaron a todos los que eran considerados enemigos. ¿Quiénes eran enemigos? Por ejemplo, los profesionales, los intelectuales, las minorías, los que hacían parte del gobierno y los militares, obviamente junto con sus familias. El resto de la población debió ser trasladada a lo rural, a campos denominados cooperativas comunitarias, en donde se dedicaban por completo a la siembra de arroz. Ellos trabajaban allí de 12 a 20 horas continuas sin descansar. Además de eso, se tenían 6 zonas diferentes a lo largo del país y 150 campos de reeducación, en donde se tomaban desde que eran de 6 añitos a los niños y se les empezaba a enseñar su propia ideología acerca de la revolución, de las armas, y se les convertía prácticamente en guerrilleros. Todo esto finalmente acabó el 7 de enero de 1979 con la llegada de las fuerzas vietnamitas, quienes se enfrentaron a batallas fronterizas con los Khmeres Rojos y finalmente les ganaron. Lo peor de todo fue que encontraron un país desolado, las ciudades abandonadas, la infraestructura terriblemente destrozada y lo peor de todo, una gran crisis humanitaria. Bueno, los Khmeres Rojos es un partido comunista político que se conformó en 1951. En los años 70 cambia el nombre por el Partido Democrático Kampuchea. Las matanzas que ellos realizaron no se delimitaron en el suelo camboyano. ¿Por qué? Porque en el territorio vietnamita se llevaban varias matanzas. Una de ellas y la más reconocida es en Bachuk en 1978. Bueno, ellos lo que crearon fueron sociedades agrarias autosuficientes y sin clase. Para esto, ¿qué hacían? El desplazamiento forzoso, los sacaban de sus hogares y los llevaban de manera muy brusca a que trabajaran en las cooperativas rurales. La población camboyana, como se los mencioné anteriormente, eran forzados al trabajo. Esto que trajo muerte en muchos. Y a través de que la economía colapsaba, pues muchas de las personas morían de hambre. Un dato importante, durante los 4 años que ellos estuvieron bajo el poder, que fue a partir de 1975 al 1979, lo que ellos creían es que todos eran sus enemigos y tenían el poder de torturar y matarlos de una manera que no tiene nombre. Esto fue uno de los regímenes más violentos del siglo XX. Pol Pot fue un político y revolucionario camboyano que fue posicionado como el primer ministro de Kampuchea Democrática en un lapso de 4 años, en los años 1975 al año 1979. Bueno, este revolucionario también fue considerado un miembro destacado del movimiento comunista en Camboya y fue quien lideró el ejército de los Khmeres Rojos, siendo el cabecilla principal de este. Fue secretario general del Partido Comunista y bajo su mandato convirtió a Camboya en un estado unipartidista y comunista. Es decir, que Camboya se convirtió en un estado unipartidario, el cual se denominaba Kampuchea Democrática, mediante el cual se buscaba crear una sociedad agraria en donde todas las personas tenían que trabajar de forma forzosa, abandonando sus hogares, y se dirigían a aldeas donde eran vulnerados sus derechos.
Bueno, cabe resaltar que China apoyaba el gobierno de Pol, puesto que le veían como, bueno, de cierta manera protección a la influencia soviética. En Camboya se vulneraron varios derechos humanos. El principal fue el derecho a la vida, ya que como se dice anteriormente, hubieron varios crímenes en donde se realizaron muchas muertes de manera violenta. Debido a que se realizó el reclutamiento forzado, agrupaban a las personas en condiciones de vida atroces. Ya que se quería ruralizar Camboya, se implementaron unos campos de concentración en donde se veía el trabajo forzado, ya que eran obligados a la siembra de arroz. Se perdió el derecho de expresión, ya que el que no hacía parte del movimiento era ejecutado. El 16 de noviembre de 2018, la Sala Especial de los Tribunales de Camboya dictó su segunda sentencia contra los antiguos líderes de los Khmeres Rojos, Nuon Chea y Khieu Samphan, al declararlos culpables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Camboya. Finalmente, los condenaron a cadena perpetua. Sin embargo, para este entonces, Pol Pot ya había fallecido. Primero mataron a mi padre es la adaptación cinematográfica de las memorias de Long Un, una niña de tan solo 5 años que vivió en carne propia el genocidio camboyano, y allí relata cómo sobrevivió al régimen de los Khmeres Rojos. Gritos del Silencio es una película de 1984 basada en las experiencias de 3 periodistas durante el régimen de los Khmeres Rojos de Camboya. Esta está basada en un reportaje publicado en el New York Times del 20 de enero de 1980.